Hola otra vez. Bienvenidos a este estudio de Año Bíblico, su palabra poderosa. Después de compartir contigo el capítulo 16 del libro de Génesis, hoy veremos una de las escenas más hermosas de la Biblia, donde veremos cómo Dios puede restaurarnos y transformarnos. Sin más preámbulo, comenzamos. Abraham tenía 99 años de edad cuando se le apareció Jehová y le dijo: Yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. Yo haré un pacto contigo y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo: Este es mi pacto contigo. Serás padre de muchedumbre de gentes. No te llamarás más Abraham, sino que tu nombre será Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Te multiplicaré en gran manera, y de ti saldrán naciones y reyes. Estableceré un pacto contigo y con tu descendencia después de ti, de generación en generación, un pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que habitas, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Dijo de nuevo Dios a Abraham: En cuanto a ti, guardarás mi pacto tú y tu descendencia después de ti, de generación en generación. Este es mi pacto que guardaréis entre mí, vosotros y tu descendencia después de ti. Todo varón de entre vosotros será circuncidado. Circuncidaréis la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. A los 8 días de edad será circuncidado todo varón entre vosotros, de generación en generación, tanto el nacido en casa como el comprado por dinero a cualquier extranjero que no sea de tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, de modo que mi pacto esté en vuestra carne por pacto perpetuo. El incircunciso, aquel a quien no se le haya cortado la carne del prepucio, será eliminado de su pueblo por haber violado mi pacto. Dijo también Dios a Abraham: A Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, sino que su nombre será Sara. Yo la bendeciré y también te daré un hijo de ella. Sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones. Reyes de pueblos nacerán de ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón: ¿A un hombre de 100 años habrá de nacerle un hijo? ¿Y Sara, ya de 90 años, habrá de concebir? Y dijo Abraham a Dios: Ojalá viva Ismael delante de ti. Respondió Dios: Ciertamente Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Isaac. Confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Y en cuanto a Ismael, también te he oído. Lo bendeciré, lo haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. Engendrará 12 príncipes y haré de él una gran nación. Pero yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará a luz el año que viene por este tiempo. Acabó Dios de hablar con Abraham y se alejó de él. Sin duda alguna, esta historia contiene lecciones muy importantes. Habían pasado 13 años desde el nacimiento de Ismael antes de que Dios se revelara otra vez a Abraham. Durante los 11 años anteriores, Dios se le había aparecido por lo menos 4 veces. La larga demora de parte de Dios de aparecerse otra vez a Abraham tenía probablemente un propósito. Quizá era un castigo corrector de la impaciencia de Abraham a no esperar que Dios realizara las cosas en su debido tiempo y su debida forma. Algo que llama mucho la atención es que Dios se mostró ante Abraham. Dios se presentó como el Dios Todopoderoso, para el cual
nada sería imposible, sin importar cuán difícil pareciera a los hombres. Y es que posiblemente para Abraham y sus contemporáneos era difícil que él y su esposa pudieran tener hijos. Sin embargo, Dios es poderoso y lo que él dijo había de cumplirse. Y claro, se cumplió. De los dos primeros patriarcas se dijo que caminaron con Dios. Y podemos observar que cuando Dios se presenta con Abraham, ocurre algo muy hermoso. Quiero presentarte una traducción posible del texto hebreo que dice lo siguiente en el versículo 1 del capítulo 17. Y fue Abraham 90 años y 9 años, y se hizo visible Jehová a Abraham, y dijo a él: Yo soy Dios Todopoderoso, anda hacia rostro de mí y sé perfecto. Esta expresión nos muestra algo hermoso porque Dios se muestra a Abraham y Dios le pide algo a Abraham. En su autoridad, presentándose a sí mismo como el Todopoderoso, le dice: anda, camina hacia mi rostro. Posiblemente Dios se lo dijo a Abraham porque faltaba que Abraham experimentara más plenamente esa experiencia. En el caso de Enoc fue una experiencia tan hermosa que fue tan cercana con Dios que Dios se lo llevó al cielo. Noé tuvo una experiencia similar, es la misma palabra que se mencionan en estas narraciones anteriores del libro de Génesis. Sin embargo, esta imagen es hermosa porque nos permite ver el deseo de Dios de poder ver a sus hijos ser transformados y caminando hacia Él, de caminar con Él. Dice: yo soy Dios Todopoderoso, anda hacia mi rostro o camina hacia mi rostro y sé perfecto. Ahora, este es el camino de la perfección. Podemos observar aquí que este proceso en la vida de Abraham era significativo, porque así como un bebé que apenas empieza a gatear, si tú le dices a ese bebé o a ese niño que camine, pues el bebé, por más de que lo intente, pues va a dar un paso, va a dar otro y nuevamente va a volver a caerse de rodillas, otra vez va a volver a gatear. Pero el papá no va a ir y le va a decir: fallaste, te voy a pegar un zape. No, sino que el papá quiere que su hijo aprenda a caminar. Y poco a poco ve a su niño cómo su niño poco a poco empieza a aprender a caminar. El padre está acompañando a su hijo. Y cuando el papá quiere enseñar a su hijo a caminar, llega un momento en donde pareciera que el bebé está a la deriva, pero el papá está con los brazos abiertos. Y el bebé da el primer paso, da el segundo paso, da el tercero, da el cuarto. Y poco a poco empieza a caminar hasta que llega a los brazos de su papá, que lo abraza, lo levanta y lo recoge. Bueno, esta es la imagen. Dios no solamente quería que Abraham creyera en sus promesas, sino también que Abraham experimentara el caminar con Dios de una manera más plena. Y también aquí se ve cómo Dios iba a confirmar el pacto con Abraham. Entonces, esta imagen es tan hermosa porque Dios le dice: yo soy Dios Todopoderoso, anda hacia rostro de mí, camina hacia mi rostro, anda hacia mi rostro y sé perfecto, sé completo. Así como la justicia recibida por la fe, la justificación, era necesaria para el establecimiento del pacto, así también un intachable camino delante de Dios, la santificación, se necesitaba para que se mantuviera. Esta exhortación quizá haya sido una velada referencia al hecho de que la vida pasada de Abraham no había sido enteramente intachable. Dios quería que Abraham entendiera que la realización final de la promesa divina requería estar más completamente a la altura de la excelsa norma de pureza y santidad de Dios. Abraham fue llamado a una experiencia más elevada que la que hasta entonces había conocido. Es aquí donde Dios
le dice: he aquí mi pacto. Pero hay algo interesante en este texto de la Biblia. En el original hebreo se añade el pronombre personal, yo, porque dice yo, mi pacto. Para dar mayor énfasis, Dios se refiere a sí mismo al comienzo de esta cláusula. La expresión es equivalente a decir: en lo que a mí respecta, yo sigo dispuesto a cumplir el pacto que hace muchos años. Si tú te acuerdas, ese pacto que Dios hizo, lo hizo en el capítulo 15 del Génesis, donde Dios le prometió a Abraham que iba a ser padre de muchedumbre de gentes, donde iba a tener tantos descendientes. Y podemos observar que también había un plan tan hermoso, porque de esa descendencia iba a venir el Salvador del mundo. Cuando Dios le dice a Abraham: este es mi pacto contigo, serás padre de muchedumbre de gentes, esta predicción iba a tener un doble cumplimiento. En primer lugar, se refería a las numerosas tribus que harían remontar su genealogía hasta Abraham. Los árabes, ismaelitas, los madianitas y otras tribus arábigas descendientes de Cetura, que menciona Génesis 25 del 1 al 4, y los edomitas, tanto como los israelitas, todos fueron descendientes de Abraham. Sin embargo, en un sentido más amplio, esta promesa se refería a los innumerables descendientes espirituales que pretendieran tener a Abraham como su padre. Fíjate, Gálatas 3:29 nos da esta referencia. En vista de la importancia que la gente daba a los nombres, Dios en esta escena cambió los nombres de ciertos hombres, y aquí Dios cambia el nombre de Abraham, porque en la antigüedad el nombre significaba algo tan importante para las personas. Dios cambia el nombre de muchos personajes para hacerlos armonizar con sus experiencias pasadas o futuras. Abraham, que significa Padre enaltecido, no aparece en esta forma en ninguna otra parte de la Biblia, pero se la encuentra bajo la forma de Abiram, que significa mi padre es enaltecido. Dios le cambia el nombre a Abraham, padre de multitudes, mostrando aquí que Dios también estaba transformando el carácter de Abraham. Y Dios establece un pacto. En esta sección, los términos y beneficios de este pacto se refieren no solo a Abraham como a un individuo, sino también a todos sus descendientes, tanto literales como espirituales. La promesa hecha aquí a Abraham se refiere específicamente a Cristo, y de acuerdo con Pablo, mediante Cristo todos los cristianos han de compartirla. Una comprensión correcta de los términos de este pacto será de muchísimo provecho para mantener una relación correcta entre Dios y el creyente de hoy día. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su descendencia. No dice y a los descendientes como si hablara de muchos, sino como de uno, y a tu descendencia, la cual es Cristo. Esto es de acuerdo a el evangelio o lo que se presenta en la carta a los Gálatas, capítulo 3, versículo 16. Dios ha establecido señales y monumentos recordativos de diversos acontecimientos importantes. El sábado fue instituido como un monumento recordativo de la creación, la circuncisión del pacto abrahámico. Pero este pacto, esta circuncisión era una señal de ese pacto, una señal externa, indicándole Dios que el camino no era como él pensó en aquel momento, que por sus propias fuerzas podía lograrlo a través de su sierva Agar, sino más bien que recordara de la promesa que Dios hacía. Ahora, este cumplimiento se ve de una manera hermosa cuando dice la Biblia que ahora ya no nos circuncidamos carnalmente, pero sí Dios circuncida nuestro corazón. Y este cumplimiento también lo vemos en el bautismo. El bautismo es una señal de la muerte y resurrección de Cristo, así como la cena del Señor, del sacrificio vicario de Cristo.
Las señales externas pueden enseñar verdades espirituales, convirtiéndose así en los instrumentos elegidos por Dios para una bendición espiritual. Así pueden servir como un recordativo perpetuo de la gracia de Dios y también de nuestro propio deber y nuestras responsabilidades. Hay algo hermoso que tengo que decir. Cuando nosotros vemos lo que implica estar en ese pacto de amor con Dios, vemos que Dios mismo también dice: y seré su Dios. Lo máximo que Dios podía dar en ese pacto era Él mismo. Imagínate estar con Dios, que Dios esté en tu vida. Sabes, la Biblia dice que Dios dio todo para que tú y yo pudiéramos ser salvos y para que tú y yo podamos ser transformados. Derramó el cielo, derramó lo más preciado que tenía, envió a su Hijo Cristo Jesús a morir por nosotros, y Cristo Jesús resucitó triunfante de la muerte, sigue obrando por nosotros, y en Cristo Jesús entramos en ese pacto de gracia. Y así como Abraham fue cambiado de nombre y fue cambiado de carácter, también por Cristo Jesús nuestro carácter también es transformado. Dios quiere hacer ese pacto contigo. La pregunta aquí es: ¿aceptarás entrar en el pacto de amor con Dios? Esto fue Su Palabra Poderosa, una producción realizada en el Colegio Dr. Braulio Pérez Marcio, que hemos hecho con todo cariño a los padres de familia, a los maestros y a los alumnos de nuestra institución. Dios les bendiga abundantemente.